Hoy les voy a hablar brevemente de dos novelas. No, bueno, una novela y un libro de cuentos. Y al final se van a dar cuenta por qué escogí hablar de esto en este momento. De lo primero que les quiero hablar es de esta novela, que fue la que ganó el premio BAM en el 2013. Se llama Yo Artista y es de Diego Ugarte, para que lo conozcan un poco más. Ahí está Diego Ugarte. Por cierto, yo lo conozco a él, compartimos clases en la universidad y hoy le tocó pues que hablara un poco de la novela que él escribió para este concurso y que ganó. ¿De qué va la novela? Es básicamente la historia de un chavo que va con la idea de que un artista reconocido en Guatemala lea uno de sus guiones y mientras le insiste para que lo lea o que el artista le empieza a dar largas de que todavía no ha podido leer sus guiones, pues el chavo llega a un punto de colapso total y ahí empieza una serie de sucesos que me parecen interesantes. En general, lo que pretende el autor aquí es desarrollar o dar su punto de vista acerca de cómo es ser intelectual actualmente en Guatemala, llamando a estos pseudoartistas. Y yo esta novela pues la divido en dos círculos más o menos que tratan de reflejar esa idea, que es la persona que quiere entrar al círculo de artistas y las personas que están dentro del círculo de artistas. Eh, Hay un personaje que retrata muy bien a esta persona que pues en algún momento llegó a anhelar entrar a este círculo, posiblemente nunca lo logró, pero empieza a crear un personaje en sí mismo en el cual es un intelectual que se alimenta de noticias diarias y simple y sencillamente repite lo que vio en las noticias y se adjudica todo el crédito a él. Por lo tanto, pues hablará de Halfon en algún momento en esta novela, hablará de otras posturas artísticas, pero al final nunca son palabras de él, sino que simple y sencillamente solo repite lo que escucha. Muchas personas le creen, muchas personas no, por eso está todavía fuera de ese círculo. El otro círculo del que hablo es esos artistas que su única virtud fue sacar una obra interesante en el momento justo y con las personas ideales o idóneas para postergar su legado basado solo en una obra. Entonces, amarrados a esa única obra que lograron hacer, llegan a crearse un aura de divas alimentados por estos artistas que están iniciando o estos artistas que empiezan a tratar de tener la bendición de esta diva para poder entrar a ese círculo que al final pues es muy cerrado y obviamente nunca los dejarán entrar. Entonces tenemos esos dos círculos básicamente. A lo largo de la novela pues habrán otros personajes que son los lambiscones de las divas, estos personajes que también defenderán su arte conceptual, que al final no dice nada, pero tacharán su incapacidad de hacer arte por el hecho de que las personas no son inteligentes y no lo entienden. En muchos casos puede ser cierto, en la mayoría de casos no. Y tratará de hablar pues de este ambiente tan duro que es el artístico en Guatemala. Se enfoca básicamente en lo que es el cine. Tiene personajes reales, lo digo reales porque a pesar que tengan los nombres un poco cambiados, uno si ha visto un par de películas guatemaltecas fácilmente identificará quiénes son esas personas. Entonces la novela básicamente se enfoca en ese círculo cineasta que sale más que todo un poco de Casa Comal y cómo estas personas llegan a creerse divas sin haber ideado nada impresionante ni nada, sino que simple y sencillamente hicieron un aporte a la cultura, pero nunca lograron trascender o nunca dejaron de ser medianos artistas. Pero al final el público es el que tiene la culpa porque lo llega a endiosar por medianas obras y es algo de lo que él trata de reflejar aquí, o sea, cómo las personas llegan a endiosar a estos artistas
siendo realmente medianos y que no han aportado mayor cosa a la cultura. O sea, han aportado un granito de arena, pero hasta ahí se quedaron y a ese pequeño éxito se aferraron para no crear nada más o no evolucionar en lo que es su obra. Sin duda, esta novela es una crítica a toda esa sociedad pseudoartística o artistas, bueno, al final todos son artistas. Y es una crítica que a mi parecer pues, le faltó ser más incisivo y extenderse un poco más a los temas como el círculo literario, pues que es el tema en que básicamente yo más me enfoco, aunque creo de que en todas las ramas de las artes existen estos círculos muy cerrados que no permiten entrar a nadie y que se aferran a primeras obras que tuvieron un ligero éxito y a partir de ahí pues se endiosaron o el público mismo las paró endiosando. ¿Qué me gustó de esta obra? Eh, Básicamente me gusta que se haya atrevido a hacer una crítica. Sigo pensando que es una crítica un poco superficial, que no entra a las bases fundamentales. No sé si fue una autocensura o si en el original posiblemente existió eso y lo censuraron. Desconozco el punto. Eh, Me gusta también que se haya atrevido a pesar de que cambia un poco los nombres, uno fácilmente logra identificar quiénes son esos pseudoartistas de los que él habla aquí. Eh, la crítica que él lanza más que todo me parece bien puntual, como digo, superficial, pero sí me parece una crítica pues que engloba mucho, así como los que dicen que leen 25 libros al año y a puras penas leen uno y los otros 24 pues leen la reseña y a partir de eso pues empiezan a hablar, o de los personajes que dicen que están haciendo la novela más grande de Latinoamérica y a puras penas llevan 3 párrafos, o, o esos otros que piensan que, bueno, no me quiero meter a criticar el arte conceptual ni nada, pero porque al final es arte y todo medio de expresión pues es válido, entonces no me meteré a ese punto, pero en mi gusto personal, las personas que en la dejadez o el apresurar las cosas sacan cualquier cosa y pues tratan de justificar ese error diciendo que es algo personal, es algo muy de autor y que la gente es ignorante. Y sobre todo a las personas que critican a estos artistas que ellos llaman menores, llámese Arjona ni nada, que para mí al final tienen el mismo valor que todos, con la diferencia que por lo menos Arjona con su pseudopoesía o lo que quieran, pues gana millones y artistas que se desvelan todas las noches escribiendo algo, pues a puras penas logran ganar o logran vender unos 50 libros. Entonces, habla de todo ese tipo de personas, ¿verdad? Vamos a ver. Otro tema bien importante aquí es el concepto que existe, que es el ponerse medallitas entre los artistas. O sea, los artistas tienen su círculo y ellos pues entre ellos empiezan a poner medallitas, 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 pues para seguir manteniendo un estatus. Entonces el éxito de ellos es de boca en boca, las personas empiezan a hablar bien de ellos por alguna razón que ni ellos mismos saben y las personas solo por seguir con la corriente pues siguen hablando bien de ellos y ahí se forma una bola de nieve y al final pues nos quedamos con artistas con medallitas y realmente que no tienen ningún tipo de crítica dura. Eso es lo destacable de esta novela, que alguien llega y dice, bueno, ok, estoy en desacuerdo con esto, existe este tipo de artistas, y los expone, como digo, con una crítica al final que se me hace un poco superficial, porque pudo haber sido más incisivo. Otra de los detalles, vamos a ver, aquí tengo mis notas.
Algo que me gustó mucho fue que es primer libro en el cual leo una conversación de Skype con emoticones y eso. Eso me paró agradando porque, pues, entre todo se ve la influencia de su generación o el haber nacido ya o el haberse desarrollado ya en una era puramente digital. Eso me para gustando. Ahora lo que no me gustó de esta novela fue, siento que le sobran páginas, divaga mucho en cosas que al final no aportan nada a la historia. Eh, la crítica no es incisiva, creo que le pudo haber sacado más o pudo haber tocado a los escritores. O sea, aparte de los de cine, pudo haber tocado a los escritores, pudo haber tocado a los de las artes plásticas. Creo que pudo haber abarcado más, pero entiendo si solo se quería enfocar a los que tienen en el cine. También hay muchos pasajes eh, que son lumpen, por denominarlo de alguna forma. eh, la zona uno, las cantinas, los prostíbulos, la miseria del ser, que al final son imágenes ya gastadas por la generación anterior y creo que pudo haber prescindido de ellas por lo menos para empezar a fijar una postura. O sea, pienso que si uno va a criticar a cierto sector, pues la idea es hacer algo nuevo o no utilizar los mismos recursos que ellos hacían para poder dar a entender las ideas. Eh, esta novela al final tenía como, yo cuando lo leí o lo empecé a leer, realmente puse mucho mi fe en esta novela. Llegué a pensar que iba a ser una novela de ruptura total, ya que nació en el 87, o sea, ya pertenece a a la generación Y. Tuvo que haber matado a la generación X, que es de los que él habla de estos pseudoartistas, pero no lo hace. Incluso creo que su intención era evidenciar a esos pseudoartistas y moverles un poco el tapete, pero no logró hacerlo lo suficiente para que cayeran esos mitos. Incluso siento que agarra a nuestra generación, las pone en el contexto con estos artistas y lo pone en el tema de, ok, nosotros idolatramos a estos artistas y necesitamos la aprobación de ellos para poder seguir creando. A pesar de que hay un momento en el cual se ve que los va a matar, metafóricamente hablando, los deja vivos. Y eso sí deja la sensación de que no logra el objetivo que es como la ruptura. O sea, el dejar vivo a la generación anterior o al que representa en la novela a la generación anterior es lo que al final no me deja. O sea, seguimos abajo de ellos. Eso es la impresión. Por lo tanto, pienso que pudo haber acabado con ellos. Y lo último que no me gustó es el hecho de que no propone nada. O sea, venimos, los evidenciamos, pero no habla de lo que están haciendo diferente a ellos, sino que simple y sencillamente es un artista que necesita la aprobación de uno de la generación anterior para seguir creando. No existe esa postura de generación donde dice, ok, ustedes son así, nosotros somos así, y así es como vamos a mandar ahora. Entonces, esa falta de postura de una generación fue otra cosa que me paró decepcionando de esta novela, porque creo que tenía el potencial y tenía la temática para poderlo hacer. Eh, la lectura es sencilla, se vuelve un poco tediosa cuando entra a esas divagaciones porque uno se empieza a dar cuenta que no va a nada. Hay un punto donde uno se pierde. A mí me costó reencontrarme un poco con el rollo. O sea, estuvo fácil que de repente desatendiera la novela y decir, ah, va, y la leo después. No es una novela que me terminó de atrapar, pero como primer novela de Diego Ugarte me pareció bastante bien. No, me pareció normal. O sea, una persona que acaba de publicar su primera novela. O sea, no es la novela de ruptura que pensé que podía ser, sino que es una novela que intenta romper, no lo logra y que todavía tiene
un bagaje de la generación anterior con todas esas escenas súper gastadas que ya he leído. Eh, Creo que todavía hay copias. Ahorita en la última Field One me di cuenta que todavía había un par de copias. Léanla. Este es básicamente el tema. Al final es mi percepción lo que les estoy comentando y pues siempre trato de encontrar la famosa ruptura. El segundo libro que les quiero hablar es de Lorena Flores. Se llama Eva y el tiempo. Lorena Flores nace en el 74 y hace como 4 años leí su primer libro. Creo que era de cuentos. La verdad no me gustó para nada. Pero este libro me llamó la atención mucho por la portada. Si no estoy mal es de Sánchez. Me gustó bastante la portada y por eso lo paré comprando. No esperaba mayor cosa de este libro de cuentos. Pero conforme empecé a leer, pues me empecé a dar cuenta que me estaba equivocando y que realmente tenía cuentos. Bueno, es un libro que tiene cuentos malos, normales, o sea, estándar, y cuentos muy buenos. Incluso hay un cuento que se llama Eva, que es el último, que pienso que va a hacer referencia en un futuro para cuando se empiece a buscar los primeros indicios de la ruptura. La ruptura de temáticas o generacional en la literatura guatemalteca. Para englobar un poco el libro, pues me gusta mucho el hecho de que habla de un despertar, de un sobrevivir, el escoger la vida antes que el suicidio, el desprenderse del pasado, el seguir adelante. Muchos cuentos dejan esa sensación y en mi rollo, pues más o menos que hablo mucho de las generaciones, creo que eso refleja mucho de lo que es la literatura actualmente, que es hora de que empecemos a despertar, de que estamos inmersos en una miseria, no por mala literatura ni nada, sino que en la temática de que ya estamos un poco asqueados de que siempre se hablen de lo mismo o de que siempre nos presenten las mismas imágenes y que ya empecemos a dejar eso por un lado y empecemos a olvidarnos de todo o que ya dejemos de estar riendo al pasado, a nuestra niñez para poder escribir sobre algo. Eso es lo que yo pude leer de esto o es la lectura que yo le doy personalmente. Pero si ya nos vamos un poco al tema puramente libro o realmente lo que tal vez la autora quiso decir, pues estamos hablando de la reconstrucción de una nueva mujer, por nombrarlo de alguna forma. O sea, esa imagen de que la mujer está en la cocina o que la mujer es machucada por el hombre. O sea, eso es algo que refleja mucho en sus cuentos. Muchos de sus personajes, la mayoría son femeninos, y muestran mujeres fuertes que un día deciden dar un paso hacia adelante y ese paso hace que cambie toda su vida y que se paren reconstruyendo y que tengan una nueva vida. O sea, es una reinvención de la mujer. Hay un personaje que leo al final que es María Félix en su romance con Agustín Fernández, creo que es. Y es el ejemplo más claro que es de esto, porque es una mujer que tiene el poder, es una mujer que se da cuenta que ella puede ser dueña de sus decisiones, de su vida, de su sexualidad incluso del amor. O sea, no estamos viendo a mujeres amaniatadas al amor o a la ilusión o a esas mujeres pobrecitas que como sufren. No, aquí empiezan mujeres que están metidas en ese hoyo y un día simple y sencillamente deciden salir y empiezan a tomar esas acciones que simple y sencillamente nos hacen empezar a cambiar la visión de la mujer. Una persona que estudió conmigo hizo su tesis de esto y en algún momento me llegó a comentar de que se miraba la evolución de la escritora por el hecho de que antes la mujer en los cuentos la planteaba como alguien sumisa, como alguien de, pobrecita la nena, mientras que ya aquí con el último libro pues ya es una mujer empoderada donde es totalmente independiente y que puede hacer mucho daño o no puede sentir celos o ella le parece absurdo el amor. O sea,
Es ese tipo de mujer que, que es una mujer bastante moderna y que pues creo que muchas personas se han olvidado de retratar a esta mujer moderna. Entonces, eso es más apegado al libro. Mi lectura personal, sigo hablando generacional, para mí es un despertar de una generación, es, ok, esto es lo que se tiene que hacer para poder seguir adelante y ya es hora de dejar cosas atrás. Eh, Ahora, eso es en relación a los cuentos en general. Les quiero hablar de este cuento que se llama Eva. Eh, la verdad que lo he leído unas 5 veces y me parece genial. Sobre todo, pues, cómo maneja la temática y todo. Y sobre todo, pues, más que todo por la lectura personal que yo le doy. Trataré de no tirar tantos spoilers para poder explicar mi punto acerca de por qué me para gustando tanto este cuento y por qué pienso que este cuento puede llegar a ser una referencia en un futuro. Bueno, primero que nada, es, es el primer cuento, novela que yo leo. No he leído tanto, pero es lo que he leído que menciona la reprogramación del ser. Eso me encantó, porque ya nos tiramos a una época muy actual y algo que está sucediendo constantemente en este mundo, que constantemente nos tratamos de reprogramar y tratamos de ver cómo estamos sobreviviendo. Entonces ahora nos reprogramamos por la televisión, por los anuncios, por las marcas. Entonces estamos muy reprogramados o estamos en ese proceso de reprogramación. Pero para hacer esta lectura de la sociedad y este cuento, daré un par de puntos que son como los highlights del cuento y compararé. Entonces, simple y sencillamente, primero eh, aparece una mujer que es codependiente de un hombre. El hombre se mata y ella, metida en esa depresión, miseria del ser, soledad, decide seguir adelante. Creo que este punto tiene mucho que ver a cómo era la generación anterior, que estaban totalmente desencantados y simple y sencillamente muchos se mataron, metafóricamente hablando, y otros simple y sencillamente se quedaron sentados viendo cómo se destruía el mundo. Pues esta no se quedó viendo cómo se destruía el mundo, esta decide lanzarse a un edificio. Luego viene otra parte que es el hecho de que se llama la agonía, y yo lo traduzco, esa agonía es la mujer en el suelo agonizando, porque no murió total, o sea, no muere. Y esa agonía pues es empezar a cuestionarse uno, o esta generación de la cual soy parte, de la nueva generación, empieza a cuestionarse uno qué tanto vale la pena seguir donde estábamos. Y empieza un conflicto existencial. Posteriormente viene otro personaje que la imagen es genial porque agarra a esa persona que está destrozada, o sea, con todos los huesos rotos, y la mete a un carruaje de compras, de país, pongámosle, y se la lleva a un lugar X y decide y se da cuenta que la única forma de salvarle la vida es dándole su sangre, borrarle los recuerdos y reprogramarla para que ya no siga sufriendo. Esto ya lo traduzco a un tema actual en el sentido de, ok, empezamos a ver a nuestros vecinos, a otros países, nos empezamos a dar cuenta que están haciendo las cosas diferentes, que están pensando diferente, que de repente el MTV en vez de hacer videos está haciendo reality shows y no entendemos por qué nos quitaron el MTV de los videos. Entonces nos empiezan a generar muchas dudas. Cuando nos empezamos a dar cuenta que simple y sencillamente empezamos a tener de que realmente nosotros estamos mal y no son ellos, porque ellos han evolucionado o se han puesto más acorde a la época, a esta época que va cambiando tan rápido, pues empezamos a tomar cosas de ellos y empezamos a leer y empezamos a entender qué pasa con nuestra sociedad y nos damos cuenta que la única forma de seguir sobreviviendo es reprogramarnos y empezar a entender cómo funcionamos ahora, que ya no tenemos que pensar como pensamos hace 20 años o
15 años, sino que muchas cosas han cambiado y que es necesario que nosotros cambiemos de pensamiento y nos reprogramemos y veamos las cosas de otra forma si queremos seguir adelante. Al final, esta persona que la reprograman, que ya más da la impresión de ser un androide, despierta sin recuerdos ni nada y simple y sencillamente está feliz. Entonces es la etapa en la cual no hemos llegado nosotros, más que todo en el sentido de que todavía nos falta mucho para madurar como sociedad para poder llegar a esas instancias. Ahora, de los temas que a mí más me gusta hablar, pues es el tema de la literatura y la generación anterior. Y esto también es totalmente aplicable a ese aspecto, que simple y sencillamente pienso que la generación anterior hablaba de la miseria total, del desencanto, de que mejor matémonos o mejor lloremos, cuando en realidad eso ya son temas obsoletos y que pues a poca gente pues le llega a interesar. Entonces veo este resurgir o esta reprogramación como el hecho de, ok, vamos a borrar los recuerdos, ya no vamos a hablar del pasado, sino que vamos a hablar del futuro y vamos a empezar a proponer, que era algo muy contrario a lo que hacía la generación anterior. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, creo que este cuento que se llama Eva, que es el último de este libro, tiene todos los elementos para llegar a ser tomado en cuenta como un cuento referente, o por lo menos los primeros indicios de cómo se puede empezar a crear la ruptura, que en vez de empezar a publicar en papel, pues se empiezan a crear los ebooks. En vez de crear ese desencanto, pues empezamos a hablar del encanto o de esa virtualización que actualmente necesitamos para poder sobrevivir. No todo es malo, todo es lindo, pero ese lindo tiene un lado macabro que sobrevivirá si solo si lo logramos entender. De lo contrario, simple y sencillamente pues caeremos en una depresión. Sí, básicamente eso es lo que quería hablar de esta novela. En mi conclusión con este cuento y la literatura es simple y sencillamente es de que muchos escritores hablan de su pasado, hablan de la niñez y no se concentran en la actualidad y tratar de predecir ese futuro, sino que simple y sencillamente se quedan haciendo un loop en el pasado. No sé si por qué forma de sobrevivir o otro tipo de cosas, o sea, no sé cuál es la intención realmente, pero actualmente necesitamos propuestas, necesitamos tratar de visualizar cómo está el hoy para poder entender mañana. ¿Y por qué no arriesgarnos a inventarnos el futuro? Tal vez en algún momento sí le peguemos a eso. Esto es lo que propone Eva, la reprogramación, y es algo que yo creo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a reprogramarnos y tenemos que empezar a ver las cosas de diferente forma, porque todo ha cambiado, las temáticas han cambiado, los personajes principales de las novelas han cambiado. Si no, miren a Lisbeth Salander, la evolución del detective por excelencia. Ahora, para finalizar, ¿por qué se me ocurrió juntar estos dos libros en un solo periscope? Para mí, esta Eva es el cuento referencia para el futuro de una ruptura, porque nos invita a dejarlo todo y a atrevernos a reprogramarnos, a atrevernos a inventar, a reinventarnos. Y Yo Artista es el primer intento de esa reinvención. Es como el EVA 0.1. Creo que falta más seguir explorando el futuro. Creo que falta un poco más el hecho de venir y proponer. Y al final, pues, la historia nos dirá si en algún momento tuve razón o no. Por de pronto, ya saben, cualquier comentario, pregunta, blackcat-9153 y nos estamos viendo.